Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes para continuar esta maravillosa aventura que estamos recorriendo juntos, conociendo a Jesús. Hoy vamos a introducirnos en un tema maravilloso, pero antes de eso quisiera recordar un poco cómo venimos en nuestro desarrollo. Hemos visto que Dios había pensado para nosotros un plan maravilloso. Nos había destinado para vivir eternamente con Él, empezando desde el paraíso. Sin embargo, el hombre se equivoca, se deja seducir por el demonio y pierde su oportunidad de estar con Él eternamente. Se cierran las puertas del paraíso, pero como lo dijimos en su oportunidad, Dios no se da por vencido. Dios quería que tú y yo tuviéramos una vida maravillosa, una vida en abundancia, una vida plena, no solamente en el cielo, sino ya desde esta tierra. Y por eso, como lo veíamos en nuestro tema pasado, vemos cómo Jesús viene a morir por nosotros, viene a morir por ti y viene a morir por mí. El precio de nuestro rescate, su sangre preciosa. Él da su vida, da su sangre para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero ¿cómo le hacemos para tener esa vida en abundancia? Bueno, pues Dios ha preparado un proyecto maravilloso para nosotros. Dios quiere que esta vida en abundancia la podamos tener tú y yo. Y para poderlo hacer, hay una cita en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto, y poda las que dan fruto para que den mucho más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he comunicado. Escucha, quisiera que si tienes ahí para subrayaras el versículo 4. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo les ocurrirá a ustedes si ustedes no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Este texto nos indica con gran claridad cómo es posible que esta vida maravillosa que Dios nos ha traído, la podamos vivir tú y yo. Es necesario para ello estar unido a Jesús. Si tú te fijas en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en el verso 25, Jesús nos dice que Él es la vida. Y por eso en este capítulo que ahora hemos leído, nos hace entender cómo nosotros como ramas estamos unidos a Él. A través de la savia empieza a circular por nosotros esta corriente de vida. Por eso dice en el texto, pero ¿qué pasa si se rompe la rama? Si la rama se separa, pues entonces se seca y ya no da fruto. Necesitamos entonces estar unidos a Él de la misma forma en que la rama está unido a su tronco, porque del tronco es en donde están las raíces y de las raíces es desde donde sube la savia, que es lo que le da vida a todo el árbol. Seguramente que si Jesús hubiera vivido en este tiempo moderno, quizás nos hubiera dado otro ejemplo que quisiera hoy ponértelo. Imaginémonos que fuéramos nosotros unos tostadores. Quizás Jesús hubiera dicho, si viviera en nuestro tiempo, diría: yo soy la corriente eléctrica y ustedes son los tostadores. Ustedes son los tostadores, las licuadoras, las planchas. Y bueno, pues decimos, si yo soy un tostador, el mejor tostador del mundo, maravilloso, perfecto,
pero no estoy conectado, pues entonces no sirvo para nada. Soy un cacharro inútil que no sirve para nada. O si yo fuera la mejor plancha o el mejor CD o cualquier aparato, si yo no tengo corriente eléctrica, si no circula por mí esto que hace que yo tenga, pues, con qué funcionar, pues no voy a funcionar. Jesús, que vivía en otro tiempo, que vivía en el tiempo en el que pues todo mundo por ahí tenía la oportunidad de tener un arbolito y pues tenían ahí sus higos y tenían allá sus olivos, pues entonces para ellos en esta cultura era muy fácil entender. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Si la rama se separa del tronco, pues ya no tiene vida. Es entonces necesario estar unidos a Cristo. Cristo nuestra vid, Cristo nuestra fuente de la vida verdadera, de la vida que hace que podamos nosotros verdaderamente ser felices. Y quizás ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y cómo me uno a Jesús? ¿Cómo puedo permanecer en esta relación con Él? Bueno, para ello quisiera mostrarte un texto que es fundamental. Quisiera que en tu Biblia fueras al Evangelio, en este mismo Evangelio que estamos viendo, en el Evangelio de San Juan, pero que fueras ahora al capítulo 6. En el capítulo 6, Jesús nos va a hablar sobre la Eucaristía, el pan que da la vida eterna. Es un tema maravilloso. Ojalá y pudieras leer todo este capítulo. Se le llama teológicamente el sermón de Jesús sobre el pan de la vida. San Juan quiso incluir en su evangelio esta explicación maravillosa, que son una colección de temas, una colección de sermones, una colección de catequesis que Jesús hizo sobre este tema fundamental que es la Eucaristía y que finalmente organizó en un solo capítulo, que es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Le llamamos el sermón eucarístico. Y en este sermón eucarístico, en la parte ya casi final, encontramos el siguiente texto. Quisiera que fueras a tu Biblia y ahí en tu Biblia, en este capítulo 6 de San Juan, fuéramos directamente al versículo 51. En este versículo dice lo siguiente. Jesús añadió: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Si te fijas, es exactamente lo que acabamos de leer en el capítulo 15. Permanezcan en mí. Si ustedes no permanecen en mí, pues entonces no tienen vida. Pero si permanecen en mí, entonces yo les doy la vida y les doy la vida eterna. Y Jesús nos aclara que para poder tener esta vida eterna, necesitamos comer su carne y beber su sangre. Y tenemos que comerla y tenemos que beberla físicamente. Esto causó un gran escándalo entre ellos. Tanto es así que si tú te fijas en este mismo capítulo, pero en el verso 67, Jesús les va a preguntar a sus mismos apóstoles si ellos se van a ir, porque la gente que escuchó esto se escandalizó. Jesús les dice: ¿y ustedes también se van a ir? ¿Por qué se escandalizó tanto la gente? San Juan ha sido muy precavido en escoger las palabras exactas en griego. Recordemos que Jesús predicaba en hebreo,
que era el lenguaje en el que pues hablaban en aquel tiempo, ¿verdad? Hablaban en arameo, precisamente. Y en arameo Jesús utilizó unas palabras que escandalizaron, y entonces, para reportárnoslas a nosotros, el evangelista San Juan buscó los términos griegos que mejor pudieran haberlo representado. Todo el capítulo 6, como decía, nos refiere este tema de la Eucaristía, que empieza con la multiplicación de los panes. Yo les daré un pan para la vida eterna, un pan que hay que comer. Sus padres comieron del pan del maná en el desierto, pero se murieron. El pan que yo les daré será un pan para la vida eterna. En griego tenemos dos verbos. Tenemos el verbo phagein, como lo estás viendo ahorita ahí en tu pantalla. El verbo phagein significa comer. Quizás una palabra conocida para ti, porque seguramente habrás oído el término de antropófago. Antros, hombre, fagos, comer. Es el que se come a los hombres, se los mastica. Y hay otra palabra que es la palabra trogon. La palabra trogon también es comer. Nada más que la palabra trogon tiene la característica de que es realmente el ejercicio de masticar y deglutir. Podríamos nosotros, si el apóstol no hubiera sido tan preciso, nosotros podríamos haber pensado que se refería simplemente a comer en un sentido figurado. Seguramente habrás oído aquella expresión de, por ejemplo, le dice el esposo a la esposa: mi vida, te comería a besos. Sabemos que no se la va a comer. Es un término nada más romántico, poético. Hay en la escritura, por ejemplo, en Jeremías, un pasaje en donde Dios le dice a Jeremías que se coma este rollo, es un rollo de la ley. Y bueno, pues nos dice que cuando lo comió le supo muy rico en la boca, pero luego le amargaron las entrañas. Se está refiriendo a la asimilación de la palabra de Dios. La palabra de Dios sabemos que pues es muy rica, nos gusta escucharla, pero a la hora que la vivimos, a la hora que la predicamos, nos amarga la vida, nos amarga las entrañas. Por eso es que pues todos los profetas terminaron siempre como mártires. Y vemos ahí entonces el uso de esta palabra phagein, en donde se refiere precisamente pues a un uso general. De hecho, todos los términos que utiliza antes de pasar al versículo 54 ha usado la palabra phagein, pero inmediatamente después va a usar la palabra trogon, la cual nos habla de masticar. Es el proceso propiamente de deglutir, de comer físicamente. Por eso la gente en ese momento se escandalizó. Ellos estaban entendiendo que tendrían que comérselo, que tendrían que masticarlo. Imagínate, tendrían que masticar a Jesús. Tendrían que agarrar uno de sus brazos y morderlo, comerlo, arrancarle un pedazo de carne y comérselo. Esto era realmente una locura. ¿Quién podría hacer eso? Van a decir precisamente los judíos: ¿quién podrá aceptar todo esto? ¿Quién podrá aceptar esta doctrina? Dice en el versículo 60, muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron: esta doctrina es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? Era verdaderamente difícil entenderlo. Sin embargo, Jesús lo tenía todo planeado. Jesús tenía todo perfectamente programado para que nosotros pudiéramos comer su carne, para que pudiéramos beber su sangre.